Todo. Pero se hace una fuerza inconsciente. Es una especie de inconsciente colectivo lo que actúa en una ouija. Bueno, vamos a seguir avanzando, chicos. Vamos a volver de nuevo a nuestro mapa del miedo en el que hemos señalado los lugares marcados por fenómenos extraños. ¿Hasta dónde nos vamos a marchar ahora, de Nébola? Cuéntanos. Pues Ricardo, vamos a dejar de momento Galicia y esa historia del crimen, al parecer resuelto por la ouija, y nos vamos a ir ahora al otro extremo, hasta Barcelona. En concreto, vamos a conocer el llamado Castillo del Infierno. Hasta allí se han desplazado nuestros compañeros Marco y Xavi para conocer si son ciertas la veracidad de esas leyendas e esas historias que rodean a este castillo histórico. Les adelantamos que ambos han podido vivir allí situaciones a las que nosotros no hemos podido darle explicación. Se lo vamos a mostrar todo ahora en unos minutos, pero primero vamos a conocer más de cerca. Vamos a adentrarnos en ese castillo del infierno. Hemos venido a Torres Albana, uno de los lugares más encantados de Cataluña, más conocida de hecho como el Castillo del Infierno. En esta torre abandonada dicen que se producen fenómenos paranormales. Nosotros hemos contactado con un investigador en estos fenómenos que nos espera en la puerta, se llama Raúl Sacrés, y él nos va a ayudar a descubrir los misterios de esta torre abandonada. Marco, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos ya en la puerta de esta Torre Albana. ¿Por qué se le conoce como el Castillo del Infierno? ¿Qué pasa ahí dentro? Bueno, aquí lo que relata mucha gente es que han pasado ciertas experiencias, desde apariciones, lanzamiento de objetos, bueno, un sinfín de fenómenos paranormales. Piensa que aquí, justo delante, tenemos una torre que data del siglo X, con lo cual imagínate la historia que tiene acumulada este recinto. De los dos casos que conoces que ha sufrido apariciones en este Castillo del Infierno era precisamente en estas dos ventanas. Sí, además me comenta que desde la carretera, es decir, estamos muy cerquita a lo que es la carretera. En un primer momento este chico iba a trabajar y por la mañana pasa y en una de estas ventanas altas consigue ver lo que le parece una apariencia humana, alguien vestido como una especie como de capa. Lo que hizo fue, al llegar a casa, esa inquietud que tienes cuando ves algo que te suena tan extraño, lo que hizo fue buscar información para ver si estaban rehabilitando de alguna forma y alguien pudiera estar asomado en estas ventanas con un fin de rehabilitar lo que sería esta Torre Albana. Y se encontró que no. ¿Por qué en esta ventana? ¿Por qué en esta torre? ¿Qué significado puede tener eso? Quizás es un significado más histórico, ¿no? Quizás si nos remontamos a la época, como hemos dicho, ¿no? Tenemos una torre de vigilancia que está datada del siglo X, que es muy antigua. Aquí supuestamente ha habido mucha vida hasta el 1715, que fue cuando quedó en el abandono. Esta es una de las salas más pequeñas de la Torre Albana, de más difícil acceso. Raúl, aquí nos contabas que se hizo una ouija y que después de esta ouija pasó algo inesperado. Ese testimonio que recojo de ese testigo fue que, bueno, parece ser que iban a investigar, a hacer pruebas, lo que se hace un fin de semana, pues que se reúne un grupo de chavales y demás. Acabaron aquí, en Torres Albana, hace mucho tiempo, cuando ni siquiera tenía tanta fama esto como el Castillo del Infierno, y empezaron a hacer en este recinto lo que se llama una ouija. Claro, lo sorprendente de todo esto fue que a medida que transcurría el tiempo y hacían aquella ouija, desde aquel rincón de allí, que está completamente abierto, parece ser que a esta gente que estaba en este lado, sentados aquí, realizando esta ouija, empezaron a lanzarles piedras. Claro, lo primero que fueron fue a comprobar que realmente no había nadie, como hemos visto, porque es de fácil acceso. Comprobaron, miraron, no había nadie a los alrededores, estaban solamente ellos haciendo la ouija, y unas piedras que no llegó a impactarles, pero les pasaron muy cerca, acabaron aquí detrás. Dicen que es uno de los lugares más encantados de Cataluña. Bueno, pues van a incorporándose esta noche más expertos aquí en este programa especial. Un invitado que les presento ya mismo, Juan Miguel Marsella. Buenas noches, bienvenido. Él es el presidente de la Sociedad Española de Amigos de la Parapsicología. ¿Qué podemos decir de lo que está pasando en este castillo? ¿Qué tipo de fenómeno nos podemos decir que es? Bueno, Torres Albana, la verdad es que he tenido la suerte de visitarlo unas cuantas veces durante varios años. Hay muchos tipos de fenomenología, no solamente estas apariciones que supuestamente se ven desde la carretera, en esa ventana. Tengo que decir que la ventana donde se ven esas apariciones o estás levitando o escalas, porque está totalmente diáfano, todo está derrumbado, toda esa planta superior. Entonces es bastante complicado que ahí se fuera a asomar a alguien a posta, como te digo, o levitas o escalas, no hay otra manera de poder subir.
Pero hay más fenomenología curiosa dentro de este castillo. Sí, yo, por ejemplo, tengo un testimonio de una pareja que estaban en un coche, es una zona donde tenías un acceso e iban parejas a estar tranquilamente allí, cuando de repente notaron algo extraño, alguien tocó la ventanilla y vio como a una señora muy mayor, totalmente de negro, con la cara muy lívida. Imagínate el susto que se dio a la pareja. Bueno, el tema es que cuando fueron a darse cuenta de lo que había pasado y buscar a la señora no estaba por ningún lado. Juan Miguel, ¿y tú cuando has estado allí has tenido alguna sensación o has visto algo, has escuchado algo? En realidad, en este lugar no es que haya tenido una sensación más especial que otras, pero sí que, claro, cuando tú llegas a un lugar donde conoces la historia, supuestamente una historia fantasmal, ¿no?, llena de fenómenos paranormales... Estás un poco sugestionado, ¿no? Estás a la espera, receptivo. A la espera, receptivo, aunque yo me considero bastante frío y neutral referente a estos temas. Estoy dentro de una investigación y ni siento ni padezco, no, ya me puede explotar una bomba al lado que no me di cuenta. O sea, te lo digo sinceramente, estoy tan frío que no siento, o sea, me ha pasado. Laura, yo no sé si hay que estar receptivo o no, yo sé que tú conoces el lugar, Mónica. Sí, lo conozco también, he vivido también ahí en Cataluña. ¿Sí? Y alguna vez lo he visitado con compañeros. ¿Has visto o oído algo? No, porque he ido de día, yo es que soy una chica precavida, a mí de noche a esos sitios me da muy mal rollo. Te cuidas la verdad, mucho, es que no... Es verdad, los compañeros con los que fui, que también se dedican al mundo del misterio, cuando yo trabajaba en la radio allí en Barcelona, me contaban algunas psicofonías, Juan Miguel, porque el tema de las psicofonías que se han realizado incluso en el lugar, también ha habido alguna voz, algún sonido también que han recopilado. Hay gente que también lo ha hecho. Se dice que pertenecían a una orden nobiliar, el castillo tiene un montón de historia y muchas de las grabaciones que se han realizado allí están relacionadas con esa historia que tiene el castillo, ¿no? Es que el tema de las grabaciones psicofónicas, soy de los que opino que ese tipo de grabación te puede aparecer y salir en cualquier lado. Bueno, pues yo a esto te tengo que decir que un equipo de este programa ha estado allí y creo que han podido captar algún tipo de psicofonía. Lo iremos viendo a lo largo del programa. Lo que está claro, Miguel, es que este es un lugar de una extensa fama en el ámbito paranormal. Sí, no solo este lugar, sino otros muchos, como bien dice... Sí, pero como nos estamos centrando en este... Como bien dice Marsella, esa historia de ese caso que puede recoger Marsella, sí, esa pareja, esa mujer que se acerca, que tocan la ventanilla y que las personas que están en el coche salen y luego finalmente desaparece. Hay algunos casos en los que esta mujer llega a entablar una conversación con esos ocupantes del automóvil y les pregunta por unos niños. ¿Habéis visto a mis niños? Es decir, hay muchas historias alrededor de este lugar y yo, fíjate, yo creo, y quizás Marsella y Amorós estarán de acuerdo o no, que además de el fenómeno fantasmal o paranormal que pueda suceder allí, yo creo que la visita continuada de investigadores que van con el afán de obtener psicofonías y de buscar fenómenos paranormales, en el fondo, ellos mismos, de algún modo, provocan esos fenómenos con sus capacidades mentales. Enseguida lo comentamos. Como decía, durante la grabación de este reportaje pudimos captar ciertos sonidos que nos han llamado la atención. ¿Psicofonías o simple ruido de fondo? Pues en unos momentos nuestros expertos nos cuentan de qué se puede tratar aquí, en este programa especial Más allá de la verdad. Noche de misterio en 13. Fenómenos inexplicables, leyendas, psicofonías. ¿Qué se esconde tras estos casos enigmáticos? Esta noche, Detrás de la verdad se convierte en Más allá de la verdad. Noche de misterio en 13. Fenómenos inexplicables. Leyendas, psicofonías. ¿Qué se esconde tras estos casos enigmáticos? Esta noche, Detrás de la verdad se convierte en Más allá de la verdad. Estamos ya de vuelta en este programa especial de misterio y nos habíamos quedado en Barcelona, concretamente en el Castillo del Infierno, en Torre Salvana. Está lleno de historias, como estamos comentando aquí esta noche, sin explicación. Así que vamos a continuar viendo esa segunda parte del reportaje. Raúl
Raúl, exactamente, ¿qué es un fenómeno paranormal? Se asocia, por norma general, a ese mundo, esa vida más allá, ¿no? Después de la muerte, ¿qué es lo que hay? Y la gente lo tiende a asociar a todo esto, ¿no? Es decir, personas que, bueno, en su vida fallecieron en ese lugar, en otros tantos. Quizás lo más seguro de una forma trágica, ¿no? Cuando la vida tiene un pequeño traspiés, pues parece ser que los lugares en los cuales ocurren estas desgracias, parece ser que, bueno, que marcan un destino a la hora de fenómenos paranormales. ¿Está más asociado con la noche, estos fenómenos? Se asocia a la noche simplemente por un momento de calma. Entonces, cuando se hacen investigaciones de ver qué se puede captar, aquello de las psicofonías, ruidos y demás, se utiliza siempre la noche simplemente por ese momento de calma, es decir, cuando no hay contaminación acústica de ningún tipo en los alrededores o tiene que ser menos. ¿Y has llegado a escuchar voces inteligentes, es decir, voces que responden a preguntas contextualizadas? Sí. De hecho, en algunas ocasiones se ha realizado lo que son las psicofonías, ¿no? Al realizar ciertas preguntas y en ocasiones, no quiero decir en todas ocasiones, pero en muchas ocasiones sí que es cierto que responde de forma inteligente. Claro, aquí hay mucha polémica que te pueden decir, bueno, hay ondas en el ambiente, ¿no? Radio, televisión, un montón de ondas que de alguna manera se puede captar mediante una grabadora. Pero sí que es cierto que tú puedes captar, ¿no? Cualquier frase, pero cuando te contestan directamente a lo que tú estás preguntando, ahí ya marcas un poco quizás ese miedo, ¿no? O ese interrogante de qué está pasando aquí. Unas 3 horas hemos estado aquí en este Castillo del Infierno, donde Raúl nos ha ayudado a entender la historia de esta torre abandonada desde el 1715. Nos ha explicado, de hecho, por qué se le conoce como Castillo del Infierno. Nos ha explicado anécdotas reales, algo que nosotros hemos podido intuir, porque la sensación desde que hemos entrado hacia las 8 o 9 de la tarde ha sido extraña. Incluso hemos llegado a ver a lo lejos, en el interior de la torre, una figura que parecía humana. No podemos confirmar que sea un fenómeno paranormal, pero lo que es cierto es que no hemos podido dar con ella a pesar de que la hemos buscado. Por tanto, es algo que queda en el misterio, un misterio que Raúl nos ha ayudado a entender un poco más de qué se trata y sobre todo por qué puede aparecer en según qué lugares. Por lo tanto, ya vamos abandonando este Castillo del Infierno y os invitamos a todos que vengáis aquí hasta Santa Coloma de Sarrailló para visitar esta torre encantada. Impresionante lo que están contando nuestros compañeros. ¿Qué está pasando ahí? Y otra pregunta que vamos a lanzar en breve, Pedro, es ¿quién puede ser esa mujer de negro? Pero antes quiero dar las buenas noches a otro experto, a otro invitado. Él es Miguel Ángel Linares, experto en fenómenos parapsicológicos. Buenas noches. Yo no sé si se trata de un fenómeno real o del poder de la mente. Podemos jugar con ambas cosas, no sabemos realmente. Un fenómeno parapsicológico es muy difícil de captar, una psicofonía es muy difícil de captar, aquí está Pedro que lo puede decir, son muchas horas de espera, muchas horas de grabación y no cualquier cosa es un fenómeno paranormal. No sabemos si lo produce la mente, como tú has dicho, o si es algo que ocurre y somos simples espectadores. Laura, a mí me sorprendían los compañeros cómo nos lo han vendido, cómo nos invitan a ir con todo lo que puedes escuchar y ver. Unos compañeros profesionales que iban a hacer un reportaje y que se han encontrado con una situación escalofriante. Bueno, yo creo que antes lo comentaba muy bien Pedro, ¿no? y el compañero. Si estás preparado para ver, es bastante más probable que veas algo. Es decir, el poder de la mente es increíble y la sugestión mucho más. Entonces, cuando vamos sugestionados a ver o a escuchar algo, la probabilidad de que lo escuchemos o lo veamos aumenta considerablemente. Sí, pero Laura, a veces pasa que es algo colectivo, que todos los que vamos vemos lo mismo, pero vemos y escuchamos lo mismo. Es que también existe la sugestión colectiva. Claro. Todas las personas somos más o menos influenciables. Si yo veo que tú, imagínate que eres mi compañero de trabajo, estás empezando a ver o a oír cosas, yo digo, ostras, pues si Ricardo lo está escuchando, algo debe haber. Entonces yo me sugestiono mucho más porque estoy viendo que tú estás reaccionando de una manera favorable. Es decir, que eso está suficientemente documentado. Lo que estás es formando con todas estas visitas y demás lo que se denominaba hace un siglo egregor. Es un egregor, directamente. No, Pedro, antes de que comentes algo, me quedo con esa pregunta que he lanzado antes. ¿Quién puede ser esa mujer de negro? Y ahora ya me puntualizas lo que querías hablar. Estás metiendo el dedo en la llaga para que lo diga, ¿no? No, es que quiero una respuesta. Un fantasma, Patricia. ¿Cómo? Un fantasma. Estamos hablando de una aparición fantasmal. Vamos a ver. Perdóname, una aparición fantasmal no es por nada. Uno se cree que no es que los fantasmas no existen. Que no existen, pero es que estas personas están viendo alguien. Hay dos tipos de manifestaciones fantasmales, los espectros y los fantasmas. Los espectros hacen siempre una especie de recorrido
paulatino y siempre repetitivo, y los fantasmas se aparecen. Pero no solamente interactúan con las personas vivas, sino que incluso muchos se confunden con personas vivas. Lo que estaba apuntando Laura, fíjate... La sugestión colectiva. Un detalle, la sugestión colectiva. Ricardo lo ha apuntado, lo ha dicho. Sugestión colectiva. Vale, existe, claro que sí, cómo no. Pero, por ejemplo, hubo un pueblo en Francia en el cual, y esto yo lo leí en la revista Año Cero, en el cual, está referenciado y documentado, pasaba un ejército fantasma por las Navidades durante 4 semanas. El rey dijo, esto no puede ser, aquí hay algo raro, vamos a investigarlo. Y envió a 2 investigadores para poner tela en el asunto. ¿Y sabéis qué es lo que ocurrió? Que los investigadores enviados por el propio rey de Francia no solamente vieron ese desfilar por el pueblo de todo un ejército fantasma junto con todo el pueblo, sino que además llegaron a reconocer a algunos generales que estaban cabalgando. O sea que los fantasmas son personas reales que han fallecido y que su espectro, su energía se ha quedado impregnada en el lugar, digámoslo así, ¿no? Está bien definido, pero ¿sabes qué pasa, Mónica? Es muy complejo poder decir, ha fallecido. No sabemos. Pero si algunos de los generales eran reconocidos, eran personas que habían fallecido en esa guerra, por lo tanto eran personas que ya no están aquí con nosotros, serían espíritus, digámoslo así, y se aparecían, por eso eran espíritus fantasmales. A mí me llama la atención lo que ha dicho Miguel Ángel de las psicofonías, por ejemplo, dice, suelen contestar a las preguntas que tú les haces. Lo que ha dicho Patricia, nuestros compañeros ahí en Cataluña, bueno, vamos a enseñárselo en breve, vamos a mostrarles algo que yo considero, vamos a preguntarle a nuestros expertos, pero podemos considerar que han captado una psicofonía. Contesta a las preguntas que uno le formula, pero ¿por qué en muchas ocasiones, que eso les ha pasado a nuestros compañeros, lo vamos a ver enseguida, en el momento tú no escuchas nada y luego cuando estás tratando el material y tienes ya el material en tu estudio de grabación, es cuando captas esas psicofonías, Miguel Ángel? Lo raro es escuchar algo en vivo. Yo creo que nosotros llevamos unos 7 años, solamente una vez hemos escuchado un grito, no sabemos de dónde procedía y se grabó en la grabadora, que es lo raro. Pero normalmente no se oye nada. Luego ya cuando llegas a casa empiezas a analizarlo, a escuchar audios, sobre todo que no dibuje gráfica, que es una cosa para mí muy importante, porque si dibuja gráfica puede ser que en un momento alguno haya hablado, has hecho un movimiento de ropa, un ruido del entorno. Entonces para mí es muy importante que no dibuje gráfica, porque si es una psicofonía, si es un fantasma, como estamos diciendo, un espíritu, no tiene laringe, no tiene glotis, no puede hacer el golpe de voz, no puede hacer ese dibujo. Entonces para mí es muy importante que no dibuje esa gráfica. Entonces, a veces contestan, a veces no contestan, a veces se meten en las conversaciones, hay de distintos tipos y según cómo experimentes. Pero esa característica es común, es decir, tú grabas, no escuchas nada, en el momento que estás visionando el material es cuando lo puedes escuchar, o es coincidencia, pero ¿forma parte de la psicofonía o no? No es común. Vamos a ver, la psicofonía tiene un principio y un fin, ¿no? Yo ahora no te doy la palabra, perdona. En uno de mis libros expuse además lo que Ricardo acaba de preguntar, o sea, el por qué se forma una psicofonía, qué es lo que le da entrada a una psicofonía. Una psicofonía, al fin y al cabo, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es principio objetivo y físico, con lo cual, si estamos hablando de una voz que ha quedado grabada en un ambiente totalmente controlado, ¿de qué es esa voz? Si estamos hablando de un tema físico, estamos hablando, ni más ni menos, Ricardo, de una transformación energético-sonora de las ondas de aire, de sonido que hay y que se transforman, y acústicamente se transforman en palabras. Lo que no sabemos es el porqué, ni el cómo. Y estamos ante algo objetivo. Bueno, pues yo quiero que ahora me deis vuestra opinión de expertos, porque lo ha comentado antes nuestra compañera de Nébola, porque durante la grabación del reportaje allí en el Castillo del Infierno, nuestros compañeros en Barcelona vivieron un par de situaciones que podríamos denominar como extrañas. Yo voy a pedirles a todos ustedes en casa que escuchen, que presten mucha atención, y también a nuestros compañeros, colaboradores y expertos aquí en Plató. Vamos a verlo. Comer en estos lugares supuestamente tiene más probabilidad de. Es un golpe, estábamos grabando y se escucha un golpe, parece una puerta, ¿no? Como que se está cerrando. Sí. Yo no sé cuál es vuestra experta opinión al respecto. A ver, no podría ofrecer una explicación definitiva, pero sí es cierto, y aquí los expertos yo creo que lo podrán apuntar, porque ellos han empleado muchas horas en grabar psicofonías en lugares donde supuestamente pasan todo tipo de fenómenos y luego escucharlas. Miguel, pues ¿no? ahora lo comentamos porque precisamente nuestros compañeros de Barcelona, protagonistas de este reportaje, están ya ahí, los ven. Marcos, Xavi, buenas noches, reportero y cámara.
Enhorabuena por ese trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué habéis sentido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad que nos habéis puesto aquí un poquito en tensión máxima, como diría nuestro director. Bueno, nosotros antes de hacer el reportaje, evidentemente, nos informamos, hablamos con muchísimos expertos y llegamos a la conclusión de que este sitio, de que Torres Albana, era seguramente el sitio más encantado, con más posibilidades de que surgieran fenómenos paranormales de toda Cataluña. Por tanto, nosotros sabíamos a dónde íbamos. Yo personalmente nunca había visto algo así de cerca, tampoco conocía el mundo en profundidad, nunca había hecho un reportaje de este tipo, pero es verdad que nada más entrar en la torre os puedo decir que la sensación ahí dentro era rara. No puedo explicar exactamente cuál era, pero no me sentía pues como me siento habitualmente. Y la cosa más extraña que vimos, tanto Raúl como Xavi como yo, fue una figura humana a unos 10 metros y la vimos solo al entrar. Y la vimos en 3 ocasiones. Y esta figura humana a la tercera vez. ¿Sí? A la tercera vez la buscamos, ¿sí? Insistimos que es una torre pequeña, no es grande, la buscamos y no conseguimos dar con ella. Xavi, veo que tú también pudiste observar esa figura. ¿Observaste también, Xavi, algo? Sí, me cogió por sorpresa. ¿Y tú creías en estas cosas o también ibas sugestionado? Perdóname, Xavi. Bueno, yo creo un poquito. La verdad es que creo que hay algo. Pero no iba con la idea de encontrarme nada. La verdad es que iba mentalizado a hacer un trabajo, un reportaje y ya está. ¿Pasasteis miedo? Lo sorprendente fue que solo... hombre, miedo, respeto. Porque cuando no puedes dominar una cosa, da un poquito de respeto, la verdad. Perdonadme, compañeros, porque, Miguel, yo no sé si lo que hemos escuchado es una psicofonía o no, un ruido de un portazo, como decía Ricardo. ¿Qué es? Ese tipo de ¿Lo puedes analizar? O sea, con lo que has escuchado... Mira, ese tipo de ruidos son habituales en la psicofonía, se llaman raps, son como unos golpes secos que son muy habituales en las psicofonías y que incluso en muchas ocasiones son como el inicio de la psicofonía, de la voz, de la palabra, de las frases, como la puerta de entrada a otra realidad, otra dimensión, o llámalo como quieras. ¿Pero nos quieren decir algo con ese ruido o con esa psicofonía? ¿Hay una interpretación? Quizás simplemente hacer notar estamos aquí, o bien quizás, como decía Pedro, no estamos hablando de algo, una entidad con una intención clara, sino de un egregor, es decir, una emoción, un egregor, una emoción potente. Generalmente son emociones negativas que tienen que ver con un hecho luctuoso, con una muerte violenta, y que de algún modo quedan en el ambiente y nuestros aparatos electrónicos son capaces de captarlo. Pues mira, vamos a volver a escucharlo, nos lo ponen los compañeros, realización, ¿lo tenemos? Comer en estos lugares supuestamente tienen más Xavi, lo estamos escuchando ahora. Sé que visionaste y te encontraste con este ruido, con este sonido, pero durante el rodaje no escuchaste nada. Para nada, para nada. Aparte, yo me puse auriculares para hacer la entrevista, ¿vale? Y cuando ya tuve que hacer imágenes de recurso para ilustrar un poquito la entrevista y el reportaje, me lo saqué, hice la panorámica tranquilamente y no oí nada, ningún ruido. Si llego a oír un ruido en ese momento, me hubiera... Sales corriendo. Pero Mira, no oí nada. Bueno, ha sido nuestra... corriendo no sé, pero nuestra compañera. La cámara hubiera salido movida. Sí, claro, en ese movimiento el plano no sería perfecto. Digo, Xavi y Marco, que fue nuestra compañera Eva de producción la que al recepcionar vuestro material se dio cuenta del sonido y te llamó y tú no dabas crédito. ¿Lo tuviste que volver a ver o qué pasó? Sí, tenía las imágenes, las visioné y realmente me sorprendió el ruido que no había escuchado en directo. Y Marco tampoco. Un ruido fuerte, realmente. Y os podemos asegurar, porque quizá alguien lo estará viendo desde casa, y como eso suena algo parecido a una puerta o algo parecido, y os podemos asegurar que en esa torre no había ni una sola puerta. Es una torre totalmente abandonada,
sin puertas, sin nada. Por lo tanto, en cuanto nos llamasteis y escuchamos esto, cuando ves algo grabado que tú, cuando lo has vivido, no lo has visto, evidentemente ahí sí que, quizá en el momento, miedo, como decíamos antes, mucho no pasamos, pero cuando vimos el vídeo, tanto Xavi como yo, pues sí que evidentemente sentimos una sensación de temor. Temor y respeto. Tenemos preguntas, Ricardo y Mónica. Yo quería solo también, preguntarles compañeros. tanto a Marcos como a Xavi una cosa. Si los dos chicos habéis cambiado un poquito vuestro concepto de la parapsicología o de las psicofonías a partir de este momento. En mi caso, sin duda, yo ya os digo, era algo que desconocía porque ni lo había visto de cerca ni tampoco lo conocía en profundidad. Por tanto, iba ahí con respeto, pero quizá con pocas esperanzas de ver algo claro. Y sobre todo, después de conocer a Raúl, de hablar con él y sobre todo después de ver esa grabación en la que se escuchan cosas que nosotros no escuchamos de ninguna manera, ni Xavi, ni Raúl, ni yo, ahora es un mundo que no solo me da miedo, porque yo creo que es algo que es lógico que te dé miedo, sino que también me fascina, que pueda existir esto y que pueda pasar esto. Yo, por mi parte, conocía muchas historias, me gusta el tema, pero nunca había vivido una experiencia personal así, ¿no? Estando ahí, noté que había algo... como si hubiera gente detrás, ¿sabes? Lo típico. Pero eso siempre pasa, según en qué sitios, pero grabar una psicofonía nunca en la vida y la verdad es que impresiona mucho. Impresiona un antes y un después en vuestra trayectoria profesional. Gracias, compañeros, Marcos, Xavi. Gracias y enhorabuena por ese trabajo. Habéis sido muy valientes, la verdad. Gracias. Mónica. Yo quería comentar, estamos escuchando un ruido de fondo, no sé qué es, un cling, no sé si es un teléfono móvil o lo que sea, un mensaje a lo mejor, pero de repente ha sonado el cling ¿Te has 4 asustado? veces y nos hemos mirado todos como diciendo, ¿qué estará sonando? ¿Qué está pasando aquí? No esta claro, noche. porque estamos en una noche tan misteriosa y tan mágica que también, bueno, la sugestión no, es que ha asociado ideas. Bueno, yo ya, en mi mente va muy rápido. Pedro es muy sensato, claro, efectivamente, tú estás en un ambiente en el que estás receptivo para escuchar cosas. De hecho, Marcos ha dicho una cosa, me ha dicho, ahora ya no solo es que tenga un poco de miedo, sino que siento fascinación por lo desconocido. Claro, es que lo desconocido atrae. Siempre nos provoca ese morbo. Es como el morbo. Y yo quería decir que lo que decía Miguel, el rap es el sonido. Fíjate que yo creo que no es una puerta, es algo más como metálico. A mí me da, Mónica, madera cristal. Lo estaba comentando con Juan Miguel. Porque es un sonido como raro, no me parece una puerta. Cristal. Porque yo estaba acostumbrado a ir a estas casas derruidas, bueno, derruidas no, antiguas, y cuando tú abres una puerta y alguien es muy bruto y le pega un portazo, suena a madera cristal. Es una ventana con cristal. Que efectivamente, de estas que eran cuadraditas, oye, como que el cristal está en medio. Lo habéis dejado, Pedro, ¿no? Y ahora que los tres estáis de acuerdo. Un poquito el cristal porque no tenga... Porque no está bien ajustada. Ajustado. Y ahora que habláis de eso, el tema de la psicofonía, ¿por qué aparecen algunas voces? Pero esto no es psicofonía. No, evidentemente que no, pero volviendo es un fenómeno paranormal. Volviendo al tema de la psicofonía, Pedro, cuando escuchamos, o se escucha después allí, lo analizáis en el estudio, lo analizáis concienzudamente esos sonidos, esas voces de niño, de persona, incluso sonido de disparos en algunas zonas geográficas como Belchite o Chate y demás. ¿Por qué aparecen? La historia es no cómo, sino el por qué en un momento determinado sucede ese sonido. ¿Has visto la película Regreso al futuro? Sí, donde se cogen en el DeLorean, se suben y se van. Bien, esa es mi hipótesis. Cuando a mí mi querido amigo Ángel Briongos me dijo... ¿Puerta dimensional estamos hablando? Más o menos. Él me dijo, Pedro, las psicofonías de Carlos Bogdanis, Belchite, hace muchos años, 20 años, se van allí, van a hacer un programa de radio y empiezan a grabar el programa de radio, y cuando se traen las cintas, con Carlos Bogdanis se traen un montón de sonidos de tanques, de ametralladoras. Bueno, ¿esto qué es? Aviones. Para mí, aviones. Bueno, el del avión era el mío, el que yo también. Fíjate, Mónica, y perdón, yo lo dudaba, lo ponía en tela de juicio. Digo, esto no puede ser, porque una psicofonía es pregunta-respuesta, es tiempo real. Claro, pero esos y allí ruidos, me callaron literalmente la boca, porque es cuando a mí me dicen, bueno, pues sí, se graba un sonido de un avión en picado soltando y dejando una bomba. Entonces tú dices, ¿qué es lo que puede ocurrir? Espacio-temporal, una ruptura espacio-temporal.
Es una de las explicaciones, Miguel Ángel. Yo sí quiero decir una cosa y para todos los telespectadores, nuestro cámara, como ha explicado él, está con su cámara al hombro, con unos auriculares puestos, porque está en todo momento captando el sonido de la entrevista que estaban realizando, en ese momento que está tomando planos de recurso, que es pues unos planos de cómo es la torre que estaban visitando, pero él va con unos auriculares, que cualquier mínimo sonido lo hubiese captado y sin embargo, efectivamente, él estaba convencido de que no había habido ningún ruido y se escucha claramente. En muchas ocasiones, que esos sonidos que se quedan registrados en la grabadora del formato que sea, en caso de que los escucháramos, sería lo que es transcomunicación instrumental con voces directas. Se podría escuchar esas conversaciones en directo. O sea, preguntar y responder. Marcelo Bazzi lo ha hecho delante de decenas de personas y son testigos de cómo con una radio de 6 válvulas esas voces en directo se estaban transmitiendo, iban quitando las válvulas y la voz continuaba hablando hasta que quitaron la última válvula desconectándolo de la corriente eléctrica y seguía durante 1 minuto y pico más. Sí. Esto lo sacó Carlos Gabriel Fernández en uno de sus libros. En este programa hablamos, acordaros de transcomunicación, de esos contactos con esas voces directas, y es cierto, eso sucedió en diciembre del año 2004 y no eran unos cualquiera los que realizaron esta investigación, sino que estamos hablando de ingenieros de sonido, técnicos de sonido, físicos. Daniel Goulart estuvo. Sí, Daniel Goulart, uno de los mayores expertos en identificación en voces y sonidos del mundo, y como bien dice Marsella, llegaron a retirar todas las válvulas de esa radio. Y esa radio se comunicó con los investigadores en 5 idiomas diferentes. Incluso en el colmo de la chulería, en una de las frases hay palabras en 4 idiomas. Los llega a llamar por su nombre, a cada uno de ellos, les felicita la Navidad y a una de las investigadoras le pregunta algo que solamente ella sabía. Pero Miguel, ¿cuándo se va a comprar usted el coche? Que solo lo sabía ella y ningún otro de los investigadores presentes. Esto no son psicofonías. Esto es un fenómeno paranormal. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La psicofonía es un sonido que se capta con un aparato de registro y que responde a una pregunta. Es un impacto. Es lo que buscamos los investigadores porque es ciencia pura aplicada a un fenómeno paranormal. Pero esto que ocurre y esto que se estaba definiendo es un fenómeno paranormal en toda regla. Es como ese sonido que podía perfectamente asociarse a un rap. Yo no sé si tenemos respuesta aquí con todos los expertos, pero hemos visto luces, sombras, psicofonías, mucho misterio. ¿El misterio esquiva a la ciencia de alguna manera, sí o no? Todo el tiempo. Esquivó totalmente. O sea, es que no puedes realizar una estadística en el experimento que estamos realizando, porque el experimento no se repite. Entonces, yo intento, por ejemplo, estás en un lugar donde supuestamente suceden fenómenos paranormales. Si ves al fondo, como un cajón de una mesilla se abre, vas tú con tu cámara, tu trípode, monitorizas ese pasillo durante horas. No vuelve a suceder. Pero ese cajón ya no se vuelve a abrir. No se vuelve a abrir. Laura, ¿ibas a apuntar? No, ahondando lo que dice Marsella, que efectivamente es totalmente lo que le has preguntado, es que eso escapa totalmente de una explicación racional. Pero es por eso por lo que me gusta, ciencia. Laura. Claro. Si no existiese eso, a mí personalmente, a Pedro Amorós, no te atraería no le tanto. gustaría, porque es un desafío a la ciencia. Cada vez que yo me voy a grabar psicofonías o Miguel Ángel va a buscar este tipo de fenómenos, lo que nos gusta de esto es que realmente desafía a la ciencia. Voy a ejercer un poco de abogado del diablo y voy a tirarme piedras a mí mismo. Ellos han escuchado el ruido porque estaban en un sitio donde supuestamente ocurren fenómenos paranormales, pero si están grabando en un estudio de una casa normal y corriente y oyen este ruido, automáticamente lo descartarían. No lo identificarían como tal, ¿no? Exacto, entonces vas un poco predispuesto. Cualquier ruido que escuches, sea rap, sea paranormal o no, y me estoy tirando piedras a mi terreno, porque hay que ser muy exigente con los fenómenos paranormales. No, pero eso no es tirar piedras contra tus tejados, aclarar las cosas y matizar. O sea, está muy bien. Ese ruido, a primera impresión, nos ha parecido una ventana, una puerta, un cristal. Es una primera impresión. Pero deberíamos analizarlo dignamente, ver, estar allí en contexto, tener otro ángulo de cámara para comprobar si realmente el ruido ha venido por detrás. O sea, una serie de protocolos que ejerceríamos en una experimentación. Pero sí que bueno, voy a hacer una pregunta. Porque ya solamente de poner Castillo del Infierno, yo creo que ya vas predispuesto a... Te quiero decir, o sea, ya... Pero Reyes Albana, pero supongo que ya le han puesto ese nombre por todas las cosas que se han oído y vivido ahí. Pero, Patricia, no hay ninguna... En el archivo de memoria histórica no hay ningún hecho que haya sucedido en ese castillo. Es decir, no hay nada relevante que haya sucedido, ¿sabes? Ya, pero dicen que es uno de los lugares más encantados de Cataluña. Sí, pero a lo mejor es lo que estáis hablando todos al final. A lo mejor es su gestión. De la sugestión. Es decir, a lo mejor es su gestión individual o colectiva y nos lleva a eso. Es decir, ya entramos del tirón, Castillo del Infierno. ¿Infierno por qué? Cuando hay pruebas físicas es cuando se rompe la sugestión.
Claro. Es decir, si aquí tú pones la mano encima de la vela, esta tan bonita que está aquí ardiendo, me quemo. Te quemas. Claro. Esto es prueba, es ciencia. Si tú pones la mano y no te quemas, es raro. Sí. Este tipo de cosas, no digo que formen parte, porque como dice Miguel Ángel, esto hay que analizarlo, claro que sí, y en nuestras investigaciones, a veces, y Miguel tú lo sabes, sí. Y Mónica tú también, que hemos ido a muchas, sabes que llevamos equipos como este que hay aquí, pero en digitales... Más sofisticados. Voy a hacer una pregunta a los espectadores y luego a vosotros. ¿Se han cuestionado en alguna ocasión que algunos de los objetos que tienen en sus casas pueden estar malditos?